Doctor Arturo Jaureche, ¿qué opinión le merece a usted el viaje del presidente Nixon a China? Creo que debe de ser a causas más profundas aún que las que conocen. Ya la posibilidad de una próxima guerra, saliendo de los tradicionales métodos convencionales, como se les llama, para caer al empleo de la energía atómica, significaba en principio la destrucción de los beligerantes, de todos, y de los neutrales. Pero creo que aún la paz ofrece peligros tan grandes como eso. Es una cosa que se ha tocado todavía en la superficie, y es la contaminación de las aguas, de los ríos, del mar, de las aguas subterráneas, que día por día está avanzando prodigiosamente y que ya amenaza la catástrofe. Yo creo que tanto Mao como Nixon y todas las grandes potencias se encuentran de presencia de hechos nuevos cuya trascendencia no está suficientemente develada. Fíjate vos a la distancia que nosotros estamos. Y si nosotros te estamos diciendo que sembraban soja hasta el lado de la calle, vos imaginate cuando cuando aplicaban el agroquímico, era sobre nuestras viviendas. Entonces ellos se contaban. Pasaba la avioneta y salimos todos con los chicos. Ay, miren el avión, sí, miren el avión. Y era impresionante. Sí, sin saber que eso era lo que nos estaba matando. Era imposible no sentir cuando fumigaban. Y ellos lo hacían. Encima de uno. Encima de nosotros. Argentina en este momento tiene un lugar de privilegio a través de lo que es la producción. Hoy especialmente en lo que se mira mucho Sudamérica por la producción de soja. Hablar de Brasil, hablar de Argentina, hablar de Paraguay, hablar de Uruguay, hablar de Bolivia, significa una masa de volumen sojero muy importante que tiene una resonancia muy grande a nivel mundial. Esa agricultura nueva requiere una cantidad enorme de tecnología y por lo tanto de especialización en los actores. Donde están los que operan en los mercados de futuro, los sitios de internet, el que lleva en el barco, el que lleva en el camión, los que te venden los agroquímicos, ahí está la industria química, moléculas, los que te venden la semilla, está la biotecnología, está todo el tema del diseño de las plantas a través de la biotecnología, los laboratorios, el sistema científico nacional.
Hoy nosotros producimos 3 veces más de lo que producíamos hace 50 años atrás. Y durante 5.000 años producimos más o menos lo mismo. Entonces este salto dramático que se da en la productividad en la última etapa tiene que ver con un salto en el conocimiento biológico. Y cómo nosotros a partir de ese conocimiento podemos modificar los organismos con mucha mayor precisión. When we look at the statistics on what was the use of these GMOs since the last 15 years, we see that in 98% of the cases, they were used to feed pigs in the rich countries, cows, and chickens. Unfortunately, in Argentina, for instance, it's a big transgenic soya field with a lot of Roundup. This will create a lot of health problems according to our human cells results and our rat results and the observation of what happened in clinics. Argentina is one of the world's largest soybean suppliers. The commodities boom of the last decade fueled spectacular economic growth here. Part of that success was due to the use of pesticides like glyphosate and endosulfan, which increase yields substantially. Up until 2001, these fields right here were planted with soy. The crops reached the very edge of the neighborhood, so that fumigation planes would fly directly over the houses that you see here behind me. The neighbors say that the little kids would run along the street following the planes as they sprayed down pesticides and other chemicals. Brisa Herrera, 10 years old and for now healthy. She was once the subject of intense media coverage in Córdoba, the largest city in Argentina's famed Pampas. At age 3, Brisa was diagnosed with leukemia and had to undergo chemotherapy. The cancer went into remission. But the doctors say it could come back in 20 years, or in 1 year, or next month. Ese era realmente el grupo cuando empezamos. ¿Se ve a Brisa con el barbijo? Mira lo que es. Yo del grupo sabía que la gente del barrio, que eran ustedes, me ayudaban económicamente. Y bueno, cuando le dieron alta a Brisa, ahí se arrimaron ustedes. Que a partir del 2002, que uno empieza a ver la situación del barrio, de la gente enferma que había, que aparece Brisa, aparece el marido de Alberto. Y en el 2004, que falleció mi hijo con una terrible malformación. O sea, en poco tiempo, un montón de chiquitos con ese mismo problema, vos te das cuenta que en 2, 3 años fue así, uno tras otro, las enfermedades gravísimas. Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo me quería ir porque no quería enterarme la realidad. The mothers say that planes from neighboring farms sprayed the chemicals over and near their houses for years, contaminating the water supply, the soil, and the air. The farmers who own the land next to Ituzaingó refused an interview about the health problems there because they are facing criminal charges related to the spraying. Health activists are now organizing communities that have similar stories to Ituzaingó. They fear there may be dozens or even hundreds. I realize today, after having dedicated more than 3 decades to trying to understand non-violence in farming, to understand indigenous knowledge in farming, that what is called scientific agriculture is actually an agriculture of ignorance. It's an agriculture of ignorance because it has basically taken tools of warfare. These are instruments of war brought into agriculture with ignorance about what will it do to the beneficial insects like pollinators, the bees, the butterflies. What will it do to our health when we eat the stuff? Lo que hay que decir claramente es que todos los agroquímicos son agrotóxicos, porque matan. Lo que pasa es que algunos que piensan que si un agrotóxico es un herbicida va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No. La fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado. Y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse o directamente o por comer algo que esté contaminado. Además de que la biodiversidad va siendo en este momento atacada, se da otro fenómeno totalmente nuevo, y es que las sustancias químicas que se van a utilizar en los cultivos
ya no llegan solamente a los ecosistemas nativos y a sus cadenas alimentarias más complejas, sino que empieza llegando a las personas que viven al lado de los cultivos. Primero los que viven dentro del cultivo, después los que viven cerca y después los que llegan lejos, porque el plaguicida empieza a llegar por los alimentos, empieza a llegar por el aire, empieza a llegar por el agua, y por estas vías el ser humano pasa a ser un depósito biológico de plaguicidas. Pasa que este mapa tiene 12 años de lucha. Estamos rodeados de soja y yo vení hasta la avenida Bucetich. En la calle Llorodín están casi todos los casos. Acá falleció de leucemia. Muchos casos de leucemia. Empecé a fines del 2001 cuando empecé a ver niñitos con barbijo por las leucemias. Mamás que usaban pañuelos porque se hacían las quimioterapias y bueno. Y ahí me empecé a dar cuenta de que había mucha gente enferma y empecé a hacer un relevamiento. Por la calle Vanderwall tenés todos los casos seguidos. Acá hay una señora que tuvo el hijito con malformación, que nació con los dedos pulgares, sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza. Al lado hay una chica joven que falleció de cáncer. ¿Y al lado? Al lado está la Norma, que tiene la brisa con leucemia. Muchas de esta gente formaron el grupo de madres. Si vos te fijas, estaba la Fabiana, la Marcela, la Norma y nosotras. Sí. Y bueno, hasta que un día decidimos salir a la calle diciendo tenemos cáncer, tenemos leucemia, con carteles, y nos llama el ministro de Salud y nos dice que habíamos estado tomando agua con endosulfán. Y ahí nos damos cuenta de que habíamos estado consumiendo agua con agroquímicos, que probablemente las enfermedades fueran por eso. El primer juicio en el país por el uso ilegal de agrotóxicos comienza hoy en los tribunales de la ciudad de Córdoba. 2 productores agropecuarios y un aeroaplicador serán juzgados por la Cámara 1 del Crimen, que deberá decidir si merecen o no una pena como autores de contaminación dolosa. Para apoyar el juicio contra los productores, organizaciones vecinales y sociales convocaron a la marcha por los pueblos fumigados frente a los tribunales cordobeses. ¡Justicia! 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 Nosotros estamos pidiendo justicia, porque acá hay mucha gente enferma y hay responsables. Queremos que salgan los responsables, que no son solo estos 3 ojeros, acá hay funcionarios involucrados, hay multinacionales. Queremos que se haga realmente justicia, porque 12 años de lucha y recién ahora han llegado a escuchar. Todo asiento. El secretario entonces procede a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. El Ministerio Público Fiscal acusa a Francisco Rafael Parra, por supuesto instigador del delito de contaminación ambiental. El imputado Francisco Rafael Parra instigó a Edgardo Jorge Pancelo a efectuar una fumigación en forma aérea utilizando productos químicos de las clases toxicológicas 1B, endosulfán, y 4, glifosato. A Jorge Alberto Gabrieli, por supuesto instigador del delito de contaminación ambiental, y a Edgardo Jorge Pancelo como autor del delito de contaminación ambiental reiterado, y no obstante haber sido declarado dicho grupo poblacional en emergencia sanitaria por la Municipalidad de Córdoba por encontrarse contaminado por la presencia, entre otros, de productos agroquímicos empleados en fumigaciones para la actividad agrícola. Señores, ¿entendieron la acusación que hay en su contra? Ustedes van a ser juzgados por este tribunal, por estos 3 jueces, no por la opinión publicada. Nosotros vamos a tomar la decisión final. El planeta se alimenta a partir de una reacción que se llama fotosíntesis. Y nosotros actuamos básicamente en la ingeniería genética, tratando de generar organismos de diseño para redireccionar esa energía en función de mis necesidades alimenticias y otras. Y por eso necesitamos crear ambientes artificiales, ¿no? Los agroecosistemas. Y al final del día, si podemos ser más eficientes en este proceso, vamos a necesitar menos tierra, vamos a preservar bosques, vamos a preservar los recursos naturales que de otra manera deberían ser convertidos a ecosistemas artificiales para poder producir más con la tecnología del pasado.
todo lo que es la parte agroindustrial es generadora hoy de divisas para el país, que hoy están en el orden de 26.400 millones de dólares. Desde Argentina hay un proyecto importante del gobierno, llegar a 150 millones de toneladas, con lo cual en condiciones normales en los próximos 10 años seguramente podremos estar en esos niveles. Y lo mismo pasa con el resto del mundo. De hecho que hoy los mercados, tanto en Rosario como en Buenos Aires, que son los dos mercados de referencia en el nivel país, operan con valores referenciados con Chicago. Our markets, the futures and options markets at CME Group, assimilates information from all over the world. And so producers in Argentina and Brazil and India and China are looking to the CME prices as a reference point for what they think values are in their local region. The major commercial participants in the global grain markets, the multinationals, are present in every important producing and consuming region. They're large customers of ours, and we work with them to understand their needs for new risk management tools in these other regions. 中国呢是一个粮食的生产大国，也是一个粮食的消费大国。每年呢在5亿吨以上的生产量和消费量。那么随着生活水平的提高呢，我们现在需要进口一部分的玉米。那我们的大豆呢是大量要进口的。我们每年中国进口的大豆呢超过5000万吨。 那么这5000万吨的大豆呢，我们分别从美国、巴西、阿根廷这3个主要国家进。 Hoy en día ya Argentina no produce lo que quiere, produce lo que China, la India están demandando, y simplemente a través de las señales que se mandan por el mercado internacional. En esa línea particularmente nosotros hemos exportado muchísimos nutrientes, muchísima carga de riqueza de nuestros suelos hoy día se están yendo en los barcos. Nosotros hablamos continuamente de millones de toneladas exportadas, pero nos olvidamos que en parte de esos millones de toneladas lo que estamos exportando también es tierra, es nutrientes, es calidad de nuestros suelos. Lo que podemos imaginar es justamente no ya un barco lleno de granos, sino un barco lleno de tierra. Y tierra de la mejor calidad del mundo. Anytime you have a monoculture anywhere in the world, you're risking the survival of your soils and the survival of the people after that. They go together. And monocultures are always inherently dangerous. So with the soybean sort of monoculture that now exists in the southern part of Latin America, it's a tragedy waiting to happen. We will certainly see more degrading of the water quality, degrading of the soil quality, and an export culture, of course, which will be damaging to long-term food security for the people in the region. It's inevitable that happens. Cuando nosotros empezamos a ver que había 3 casos de leucemia, ¿qué es lo que llama la atención? Nos encontramos que en el suelo, en el agua, teníamos agroquímicos, entonces dijimos, bueno, ellos pueden sembrar soja, todo lo que se quiera, pero nosotros no tenemos por qué tener plaguicidas en nuestros tanques. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora, ¿usted o su familia han tenido algún problema de salud, alguna consecuencia de esto? Sí, yo, por ejemplo, estoy operada 2 veces de mamas. ¿Algún otro familiar? Sí, un familiar muy directo. No la quiero presionar en esto, pero díganos por lo menos cuál es la enfermedad. Le sacaron un riñón. Le sacaron un riñón. Y fue volver a repuntar, volver a superar otro golpe terrible del cual todavía no lo puedo hacer porque nunca voy a olvidar la cara de mi hijo
cuando le dieron la noticia que le dieron. Está bien, señora. No me gusta llorar, no me gusta hacerlo. No, está bien, pero tampoco... quiero que se nos respeten los derechos, que nosotros no somos plantas para que nos echen agroquímicos encima, que tenemos derechos que nos tienen que escuchar. Golpeamos muchísimas puertas para que lo hagan, muchísimas. Fuimos muy maltratadas, de locas, de muchas formas. Entonces nos hemos sentido muchas veces humilladas. Entonces yo hoy pido justicia, que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Señora, gracias por su colaboración. Queda desocupada, puede retirarse o puede permanecer en la sala si así lo desea. Gracias. Yo me vinculo en 2007, cuando estábamos en la Secretaría de Salud de la ciudad de Córdoba. Yo era subsecretario y las madres de Barrio Ituzaingó nos vienen a plantear que seguían con los problemas de muchas enfermedades y seguían actuando factores de contaminación, principalmente las fumigaciones con agrotóxicos. Y en reuniones en distintos pueblos del interior, a los que concurríamos con el colectivo Paren de Fumigar, había cada vez más médicos, ¿no?, que venían a las reuniones a plantear lo que ellos veían en sus pacientes, no solamente las situaciones similares a las de Barrio Ituzaingó, de gente con muchos cánceres, problemas reproductivos, en fin, sino los problemas políticos que tenían estos médicos en su pueblo, de que cuando reclamaban de que no fumigaran porque la gente se enfermaba, se encontraban con el poder político del pueblo, el poder económico del pueblo y la vida económica y social del pueblo que legitimaba toda una práctica que lo estaba enfermando y ellos se encontraban solos, digamos. Pasa que nos fumigaban siempre fumigaban con mosquitos. Un día nos llama un vecino, dice, mira, están fumigando. Y decidimos meternos al campo a frenar la máquina mosquito. Y cuando estábamos en el campo nos decían, de acá come el muerto de hambre, dice, de la retención de la soja. Se bajaban los pantalones, nos hacían señas obscenas. Y vemos todos los patrulleros de la policía que estaban ahí rodeando. Y nosotros decimos, bueno, está la policía. Y vamos para allá porque decíamos, estamos salvados. Y no, la policía estaba para proteger a los ojeros. Ponete en posición, Brisa. Brisa, acórdate. La punta del pie abajo. ¿Me haces esto? Abajo, dije. Ahí. Ese error también tuve en el torneo. Punta del pie adelante. Punta. Bueno, cuando sale atrás, cuando vas a hacer el salto también, la punta para abajo y para abajo. Seguís así. Otra vez. Todas estas transformaciones son transformaciones muy profundas y que generan temores en la sociedad. Y que obviamente que cuanto la sociedad más desconoce, más temores tiene. Entonces, y que además yo creo que el proceso si no es un proceso colectivo, inclusivo, tampoco sustentable. Es decir, que me parece a mí que tenemos todos la obligación y el desafío de que este proceso se transforme en algo de todos. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo en varias cosas. Primero, en comunicar bien. Segundo, en estar juntos haciendo esto. Y tercero, en obviamente controlar. Es decir, porque puede haber problemas que hay que ir monitoreando, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente, los agroquímicos, por ejemplo, que se usan, son muy buenos, muy útiles, cada vez mejores. Hoy se usan muchas mejores cosas que se usaban antes, pero si se usan mal, pueden generar daños. Si uno hace una semilla que es resistente al glifosato, que eso se llama semilla transgénica, es para usar glifosato en el territorio. Eso abre, digamos, una especie de mecanismo donde si yo tiro la semilla, con tirar el glifosato ya me aseguro de que no crecen malezas y mejoro la eficacia, entre comillas, de esa parcela en cuanto al rinde o al rendimiento del cultivo que está creciendo allí. Entonces,
Si uno habilita un medio de producción que es tan fácil como tirar estas cosas y crecer grandes extensiones, la frontera agrícola va a crecer rápidamente. Y ese es el plan. Por supuesto, todas las tecnologías que nosotros ofrezcamos van a ser tecnologías que van a tener que ser aprobadas por las entidades regulatorias que hoy observan en la materia. Y a pesar de lo que puede ser el ideario común, yo le daría mucha tranquilidad a la gente, porque de hecho no hay... O sea, pensemos que estamos administrando alimentación para millones y millones de personas todos los días. Y la seguridad de ese sistema, realmente, si la analizamos desde el punto de vista de toda la gente que se alimenta todos los días, es increíble. No la tenemos en ningún otro proceso. Entonces, no es un proceso que esté fallando constantemente. O sea, tenemos un sistema de regular la inocuidad de nuestros alimentos y los productos fitotóxicos que podamos utilizar en el medio ambiente, que es bastante robusto. Esto no quiere decir que no haya que mejorarlo, estudiarlo con mayor profundidad, o cuando surge algún aspecto que no haya sido notado, evaluarlo y redefinir la normativa. Fue muy dura la lucha con la brisa. Ella se enfermó en febrero, tenía 3 años y en abril cumplía los 4. Era muy pequeña, era muy... Y no caminó. Después la saqué del hospital y no caminaba. No. Me decía la ciclomotricista, la tenés que hacer caminar para que se vaya reforzando el cuerpo, afianzando más. Y yo no la podía hacer caminar, porque yo la paraba y era una cosa que se me caían las lágrimas. Entonces yo no quería llorar delante de ella. Mira, Brisa un día conté que la pincharon 6 veces en el día. Y después me enteré que hay otra oncóloga y los lleva al quirófano para hacer las punciones. Y eso uno no sabe, uno lo va aprendiendo ahí. En la marcha del paso vas aprendiendo todo. ¿Usted sigue viviendo allí en el barrio? Sí, me fui un tiempo y volví. Estuve hasta el 2006, el 2006 me fui y volví en el 2008. Pues. El domicilio donde vivía usted, en aquella época, el día de la fumigación, ¿a qué distancia estaba del lugar donde estaban fumigando? A una cuadra estoy del campo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 5 hijos. Tiene 5 hijos. ¿Alguno de sus hijos ha tenido algún problema de salud, concretamente? Sí, tengo una nena con leucemia y uno con agroquímicos en la sangre. ¿Se pudo determinar cuál fue la causa de esta enfermedad? En el hospital los médicos me dijeron todo lo que se encuentra en el barrio, todo ese cóctel de agroquímicos y todo produce cáncer. Esto me impulsó a venir a mí. Esta es mi hija en el 2002. Esto es lo que a mí me impulsó a venir acá. Ella es la que me impulsa a seguir esto. Yo doy gracias que la tengo. Yo tengo a mi hija. Gracias a Dios que la tengo. Pero hay gente que se está muriendo y nadie va a ayudar. Que es injusto lo que pasa en el barrio. Yo no pido nada, no quiero plata, no quiero nada, quiero justicia, quiero que mi hija salga adelante. Al día de hoy la gente sigue muriendo de cáncer y nadie nos ayuda. ¿Cómo están los niños del barrio Ituzaingó hoy? Y los niños tienen muchos problemas, deformaciones, sale mucho el tema del asma, de los bronquios. O sea, que lamentablemente nos tenemos que hacer la idea de que tenemos que sobrevivir en el barrio con todo lo que hay. Muchas gracias, muy amable. El tema central es que cuando se usan agroquímicos, eso genera riesgos. Entonces, ahí hay 2 posiciones. Una es no regular y que los riesgos después sean evaluados con el tiempo y una vez que producen daños, entonces enfrentar esos daños. A esa posición la llamamos reactiva, es decir, uno reacciona después de que se producen los daños. La posición en el mundo actual de todos los que trabajan estos temas es censurar eso, no es bueno, porque una vez que se causan daños a la salud o a los bienes ambientales, ya no hay retorno. Entonces la posición es proactiva, es decir, regular antes, regular para prevenir, regular para evitar. Pero el problema fundamental es cómo se aplica, y ahí yo creo que hay que trabajar mucho en la participación ciudadana. Hay que involucrar a los pueblos, las organizaciones no gubernamentales, que esto tiene un rol muy importante en la detección del problema. En un pueblo del interior del país, el que sabe y ve el problema es ese el que lo detecta antes
Y por eso hay que darle participación y acción. In all kinds of food production, there's always a cost. So the cost can be the use of agrochemicals causing some risk to human health. But without the agrochemicals, actually we cannot produce food in the amount that we need. So there are important benefits by using the agrochemicals. But of course the cost is that we have to deal with a small amount of agrochemicals that we may consume. China as well has this tremendous problem that it has to feed 1.3 billion people, and the much more serious problem is that as people become more wealthy in China, they tend to eat more meat. And 1 million tons of meat means 5 to 8 million tons of grain to feed the animals to make the meat. And China cannot do that by itself. So, well, this is the fundamental problem of global food security. There's a constant demand for food. The economists call it an inelastic demand. Now, the supply is very interesting if we look at it from the supply side, because a lot of people would have us believe there's a real problem on the supply side, that we have 7 billion, that we're going to 9 billion, that all these evil middle-class wannabes in China and India, all they crave is meat. There's all this pressure on the food system. All of that is true, and there are biofuel mandates, right? And there is drought in the American Midwest, and all these things are very real issues with the supply of food. But they do not explain the price of grain quadrupling over the past decade. Of course, for every uptick, what we're seeing is tens of thousands of more people moving into food insecurity. Because people don't starve because there's not enough food. People starve because they can't afford the price of food. What we need is a stable price for food. And everybody has known this for, I don't know, 10,000 years. You know, since ancient Egypt, people understand we have to keep the price of food stable. We kind of thought, oh, this magical thing called the market will be mommy and take care of it for us. But the market is not mommy. It's so easy to make bubbles in the financial system and value something by speculating on it. After all, soya and corn are commodities on which 25-30% increase is normal. But like any other bubble, it's going to burst. There's no way it'll stay there. So any decision maker should realize it's a very vulnerable economy you're creating, because all it'll take is Europe to say we don't want animals fed with GMO corn or soya, and that's the end of the exports. It's all it'll take is one trader messing up, and the entire house of cards of agribusiness will come down for particular countries. And that's when I realized that what we have developed is a monoculture of the mind. And this monoculture of the mind is shaped by the market. Nosotros somos los poseedores de los recursos naturales, pero lamentablemente no sabemos poner un balance adecuado en su uso sustentable. Y su uso sustentable integra a la gente. Si nosotros eliminamos a la gente de esta ecuación, por supuesto que estamos dejando un enorme territorio vacío para que se sobreexploten los recursos naturales, como lamentablemente estamos viendo en esta primera década del siglo XXI. De alguna manera, el mundo va cambiando porque cada vez, al haber más tecnología, hay más reemplazo de mano de obra por tecnología. Entonces, el sector industrial y el sector de productor primaria disminuye la cantidad de gente porque es reemplazado por la tecnología y aumentan los servicios. En realidad hay más trabajo generado, pero están en los servicios. La pregunta es si los servicios son parte de ese ecosistema o no. Para mí sí, porque sin esos servicios es imposible llevar adelante ese proceso en forma sustentable. Por eso cuando uno ve un grano o ve el campo, en realidad es algo mucho más que el productor. El productor es, yo diría casi, es como el ensamblador de la industria automotriz.
We're in northern Illinois, about 90 miles northwest of Chicago. And what kind of agriculture do you do? Strictly corn and beans. We pretty much have a soybean, corn rotation. What kind of corn do you have? Roundup Ready corn. Probably BT as well. Yes. Well, you also have to pay attention to what's happening in Argentina and Brazil. You know, it's a world market, so.这就是我们这身后就是我们这个中国来自江苏华东地区最大的这个粮食的这个进口口岸，东海粮油。同时，张家港也是一个全国2吨级的2亿吨级的这种县域港口，是全国都在中国都是 No.1。进口的全部是转基因大豆，进口这些转基因大豆呢。主要是用来在压榨企业里面，生产大豆油和豆粕。Señora, usted dice para acá, pero esto continúa hacia allá. Continúa, exacto. El alambrado estaba más o menos en aquella dirección. La primera franja que ustedes ven se dejó desde el 2003, se dejó un pedazo. La primera cuadra. Sí, la primera cuadra. Se dejó sin... Como está marcado ahora. Como está ahora, se dejó sin sembrar. Y desde acá para acá estaba sembrado. Desde acá todo esto estaba sembrado hasta el alambrado. Ah, no, y sigue. No, está bien, del alambrado para allá, porque pero esta parte es la que yo le estoy preguntando. Sí, estaba sembrado. Por favor, ubíquese. Esta parte del terreno es la que le estoy preguntando. Sí, estaba sembrado. Ahora aprovechemos la señora Gatti que nos diga, por ejemplo, ¿la avioneta hacía este vuelo o hacía este vuelo? No, hacía este vuelo. Este vuelo. Giraba en el valle y bajaba. Y giraba así. para el barrio. Y bajaba subía, muy bajito. Y volvía. Sí. ¿El señor querellante? Señor De Petris, ¿usted tiene estudios cursados? Sí. Yo soy médico con título máximo de doctorado, medicina y cirugía. He hecho una posgrado en epidemiología y salud pública también. Entonces, el primer estudio se llevó a cabo en septiembre del 2005 en una población infantil, muestra de 30 niños cuyas familias tenían conciencia sobre la problemática. O sea, se trata de
determinar, tanto en la sangre como en otros, en orina, en pelo, etcétera, si hay residuos de algunos de estos potenciales contaminantes, en este caso en niños que se eligió porque son en realidad los más vulnerables, y en donde se pudo identificar varios organoclorados en cantidades que en el caso de 3 de ellos fueron muy superiores a las normas de referencia. ¿Y esto que ustedes detectaron afecta a la salud humana? Sí, sí, afecta a la salud humana. Digamos, a ver, vamos a poner la norma general. Toda sustancia química es potencialmente tóxica. Al DDT le dieron el premio Nobel porque no había suficientes pruebas de la toxicidad que producía. ¿Cuál es el problema de las nuevas incorporaciones de estos agroquímicos? Que no hay suficiente tiempo para probar los daños que producen. Después de 15, 20 años empiezan a aparecer asociaciones de algunos de estos plaguicidas, como la asociación del glifosato con el mieloma, por ejemplo, empiezan a aparecer. Y ya vimos en este estudio y en otros que hay varios plaguicidas a veces que tienen. Por eso es hasta, diría, irresponsable y moralmente inaceptable esperar a que se produzca la muerte o que se produzca la enfermedad o que se produzca la posibilidad de demostrar un nexo causal entre estas condiciones de riesgo o de peligro y la población. ¿Se puede afirmar que los casos de malformación, leucemia, cáncer devienen de los agrotóxicos? Para una cantidad de ellos está probado que pueden estar involucrados en el origen del cáncer que padecen las poblaciones. Lo que pasa es que hay como una tendencia a decir que hay que probar la causalidad y en realidad lo que importa es que los que tienen la obligación de aplicar estos plaguicidas resguarden absolutamente todas las precauciones y en todo caso probar ellos que lo que están haciendo no está produciendo cáncer. Esto es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, que también junto con el principio precautorio, no sé por qué, pero son bastante soslayados y son herramientas fundamentales para realmente poder seguir avanzando en preservar a las poblaciones de estas agresiones que tienen con estos contaminantes. ¿Habida cuenta de los resultados? Creo que es algo que a lo mejor genera angustia, ¿no? Cuando alguien le propone a una persona que vamos a estar trabajando en generar organismos de diseño que no existen como tales en la naturaleza, pero que a partir de nuestro conocimiento los vamos a reprogramar para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, es algo que genera algunas dudas, ¿no? No estaremos traspasando ciertos límites y jugando con fuego. Y creo que ahí es donde necesitamos comunicar con mucha claridad lo que estamos haciendo y entender que sí, que es un proceso que tiene sus riesgos, pero el peor riesgo es no hacer nada. Lo que hoy nosotros estamos convencidos es que el principal obstáculo que pensábamos que teníamos era nuestro propio miedo a emprender y arriesgar. Vencido el miedo, todo es bastante más fácil de lo que parece. What is genetic engineering? You take a plant, take its cell, shoot with a gene gun, a toxic gene either for BT, the BT toxin, or Roundup resistant gene, both single genes with toxic traits. You don't know where in the genome it's landing. You don't know if it's landing there. So you put an antibiotic resistance marker to find out, did it actually get absorbed? And then because it's an alien gene, the plant doesn't want it, it rejects it, so you pump a promoter, another virus, and all you have is loads and loads of toxics without knowing what the plant is. And now the results are there for us to see. Whether it is the results on health or the results on ecosystems or the fact that herbicide-tolerant plants are giving rise to superweeds or pesticide plants like BT are giving rise to superpests. Hoy hay 27 eventos transgénicos, 10 de los cuales se aprobaron en el último año. 5 de esos 10 llevan el insecticida incorporado, transgénico, por supuesto, que se le mete un gen a la planta que produce una proteína tóxica para algunos insectos, la resistencia al glifosato, ¿no? Con otro gen, y ahora la resistencia al glufosinato de amonio.
Por lo tanto, 5 semillas de esas 10 aprobadas llevan 2 herbicidas. ¿Por qué? Porque como el glifosato ya hace muchos años que se viene usando, empiezan a aparecer resistencias a las malezas y los rindes ya no son suficientes. 20, 25 años atrás, o un poco menos, se decía que no iban a aparecer malezas resistentes al glifosato. La pertinencia de la pregunta científica nos decía a nosotros, ¿y por qué no? Si en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un cambio de patrón de uso del herbicida. De 1 millón equivalente litro comercial a principios de los años 90, hacia, en este año 2012, más de 200 millones de litros equivalente comercial del herbicida. ¿Cómo no va a suceder nada? Y sucedió. Esto implica un costo mucho más grande para el control de estas nuevas malezas resistentes y la caída de una falacia o de una mentira, porque no existían los argumentos. Y entonces, ¿por qué lo decían? Simplemente por un interés comercial. Entonces, ¿por qué creerles nuevamente? Nosotros nos imaginamos un escenario muy alentador. O sea, pensamos que estamos entrando en una nueva economía, que nosotros denominamos bioeconomía, no nosotros bioseres, sino quienes estamos metidos en esto, denominamos la era de la bioeconomía, la era en donde las fábricas no van a ser edificios convencionales con obreros adentro, sino que van a ser organismos programados para llevar adelante procesos que nosotros necesitemos llevar adelante. O sea, una planta, de hecho, es una fábrica. No solamente en el tema de alimentos, sino que la biotecnología va a tener impacto en la producción de plásticos biodegradables, en la producción de medicinas, en la producción de energías renovables. Es decir, en ese sentido, una planta de maíz o de soja cada vez se va a parecer más a una planta industrial que a una planta verde. Una planta industrial que en lugar de emitir dióxido de carbono lo absorba. Una planta industrial que en lugar de usar petróleo o energía eléctrica, use energía solar. En vez de producir un grano que luego voy a procesar para extraer determinado compuesto que es producto de una síntesis química, directamente que ese compuesto sea obtenido en el mismo grano y de esa manera hay toda una economía en el proceso industrial que nos va a dar mayor eficiencia y la posibilidad de hacer más con menos. Is saying, you know, really nature is, everything out there, everything in the fields, everything in the forest, it's just biomass. And all it is sugars and it's cellulose. So with sugars and cellulose, we can turn that into, let's say cane sugar, we can turn that into fuels or food or fodder or pharmaceuticals or plastics or anything else. So whatever comes into the plant, whether it's sugar cane or soybeans, makes no difference. What comes out of the plant will be what our microbes decide and what the marketplace says, what Chicago says they really want to have. That's where the market is today, so we're going to build plastics instead of food today, folks, because that's where the money is. La otra gran pregunta del millón es si podemos producir alimentos bajo otros modos de producción. Y ahí está una de las cuestiones que me parece clara, que sí. La agroecología como sistema productivo ecológico que busca, por un lado, que haya sistemas productivos viables, o sea, desde el punto de vista económico haya viabilidad, y por otro lado, desde el punto de vista ecológico, sean sustentables, que sean capaces de reproducir las condiciones de existencia de ese ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que sea capaz de nutrir a los suelos, igual que nos nutre a nosotros, y que sea capaz de mantener la diversidad biológica para que haya insectos benéficos, perjudiciales y haya especies diferentes, productoras, consumidoras, descomponedoras, todas estas cosas que hoy en los agroecosistemas modernos no existen, ¿no? All modernization of agriculture is thought as industrialization. Instead, agroecology is much more cyclical in this approach. It's a method of production in which the inputs are produced on the farm, the waste is recycled in order to regenerate the soils, in which different plants, trees, and animals are combined with one another in complex farming systems in a much more cyclical approach to farming. That agroecological way of conceiving of farming is one that has a huge potential, completely ignored by scientists and underestimated by many governments. Y por el otro lado, si después existe un mercado construido localmente que le compra su producción, es una hermosa y enorme salida laboral, productiva, ambiental, económica.
Entonces, hoy en día la producción de base agroecológica que apunta a los mercados locales es una verdadera alternativa para la construcción o la recuperación de la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos. We've seen enormous changes in the control of the food system in the last few decades. The top three companies, which is Monsanto, DuPont, and Syngenta, together have 53% of all the world's seed sales. What the companies have produced since the 1960s, they've been working with, to be generous, 125 crops. But almost all of their research is in 12 crops, just 12 crops. The farmers, meanwhile, peasant farmers, have been working with 7,000 different plant species. Which one of those systems is going to get us through the food crisis? Is going to get us through climate change? The guys who work with 12 crops and produce almost no diversity at all, or the ones that have got 2 million plant varieties, more than that, with 7,000 species? Las reuniones que nosotros hemos tenido, yo en mi parte me sentí muchas veces como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Porque te trataban tan mal, como diciendo, ¿qué saben ustedes si son amas de casa? No tienen estudio. Salía mal, salía llorando porque yo decía, ¿por qué tanta impotencia? ¿Por qué esta gente no toma acción? Que nosotros traemos la verdad, no venimos a traer un invento ni pedir plata, pedimos salud. En la reunión que estuvimos en medio ambiente y dijo de que estábamos todas locas. Y bueno, y entonces después yo salí y dije en el diario de que él nos había tratado de loca. Y me dice, ¿vos podés dar el nombre? Sí, Cristina Fuentes. Y bueno, y el otro día y nomás me mandó una carta documento. Tengo una nena de 10 años y tuve un varoncito en el 2004 que falleció por malformación. Yo estaba embarazada y a los 9 meses, al tenerlo, falleció por una malformación en la cara, en las manos, que tengo acá yo todos los estudios. Y él le faltaba el diafragma, donde eso hacía de que sus pulmones no podían desarrollarse. Entonces toda la parte digestiva estaba encima de los pulmones. El pulmón y el corazón no tenían buen desarrollo porque estaba todo ahí. ¿Hubo otros niños que nacieran con el problema del suyo en la zona? Y uno sabe más por la gente. El dispensario medio como que muchos datos no te quieren dar. Pero después que el caso de mi hijo empezamos a investigar así y hubo chicos con distintas malformaciones. No han fallecido, pero tienen problemas. Problemas de riñones, problemas de estómago, un montón de cosas. Niños con muchos problemas. You know why we can sit or we can stand up? It's not because we have bones, because if we are only skeletons, then we go on the floor. It's not because we have muscles and nerves, because if we die, then we have muscles and nerves and we cannot stand up. So it's because we have cell communications, which are really nice and really complex, like about 100 million times more complex than the web, than the internet network. And these communications are driven by two systems. The electric system, which is the nervous system in our body, and the chemical system, which is the hormonal system in our body. And if you put industrial products, they are sand in this system, like a sand in a motor, in an engine of a car, and then it dysfunctions slowly by slowly. Nosotros, hoy en día, no solamente nos enfrentamos a los plaguicidas en términos de la dosis que mata, sino que, y ese es el principal problema, yo creo, actualmente, nos enfrentamos a la dosis crónica, es decir, nos enfrentamos a la dosis que no mata inmediatamente, sino es la pequeña dosis acumulada, interactuando con otras pequeñas dosis, que aumenta la morbilidad, o sea, las enfermedades, y también aumenta la mortalidad. Solo que es muy difícil
que ya no es como la dosis letal. Uso del plaguicida, dosis letal, una persona que muere. Acá vamos a tener pequeñas dosis, personas expuestas y todas consecuencias extendidas durante años. El concepto nuestro es un concepto de sinergismo. Hay un escenario en el ambiente rural donde la agroindustria participa, no solo con los agroquímicos, pero siempre hay este concepto de sinergismo que es mucho más que sumatoria. La sumatoria es sumar varios factores. El sinergismo es que todos los factores se potencian entre ellos. Si vos charlás con cualquier ingeniero agrónomo, nadie utiliza el glifosato solo. Lo utiliza mezclado con 2,4-D, endosulfán, clorpirifos, cada vez más. Entonces, ese es otro sinergismo. ¿Cómo se suman todos estos agroquímicos, entre ellos, más la historia de los agroquímicos? Un chico que es expuesto en vida fetal, en primer año de vida, en la pubertad, en la adultez y en el envejecimiento, va a estar mucho más expuesto, aunque sean pequeñas dosis y de distintos factores, que el que solo quedó expuesto en su adultez. Por eso vemos distintos tipos de niveles de patología, digamos. Cuando el Estado empiece a sumar los costos, o sea, cuando empiece a pagar en serio la salud pública, nos vamos a llevar una sorpresa. Se la llevó Europa, por eso metió principio de precaución en todos lados, no porque son buenos, porque tienen que pagar la salud de la gente. Un plaguicida de fábrica no es solamente principio activo. El endosulfán no es solamente endosulfán. El glifosato no es solamente glifosato. Por lo tanto, cuando se aplica un plaguicida, el riesgo para la salud es el resultado de los acompañantes junto con el principio activo. Pero además, cuando se esparce, el plaguicida entra en contacto con el ambiente y allí se forman nuevas sustancias químicas. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando una situación tiene tantas variables que yo me encuentro inhabilitado humanamente para controlarlas. Entonces, si yo no puedo controlar las variables, el principio de precaución a mí me sugiere que solamente puedo desplegar esa actitud o esa conducta en un lugar en donde no exista la posibilidad de alguien que pueda estar expuesto. Entonces, si yo decido aplicar plaguicidas en un barrio donde yo públicamente estoy obligado a conocer la situación delicada que se estaba viviendo, es mucho más grave que si yo lo aplico en un barrio en donde nunca fue visible porque nunca se midió y nunca se protestó. Ituzaingó Anexo no es un lugar maldito. Ituzaingó Anexo es un lugar visible. Hay miles de Ituzaingó Anexo en el país. ¿Se irá a terminar alguna vez esta lucha? Yo creo que va a ser una lucha para mucho tiempo. Ya hace 10 años, 10, 12 años, bueno, yo que lo perdí a Alberto 12 años, y que uno sigue. Y siguen apareciendo cosas. Siguen apareciendo cosas, sí. Lamentablemente lo que ya pasó ya no se puede solucionar. Pero creo que no estamos igual que hace 10 años. Roundup is at least 100 times more toxic than glyphosate. So showing only the glyphosate experiment on rats to say, well, look, it's not toxic, is not scientific. And not only not scientific, but it's completely abnormal, and it takes a very big risk on human health. And in fact, we were the first one to study the Roundup herbicide as such. And we have discovered that at very low levels, it is an endocrine disruptor, this Roundup. So that means that it destroys the sexual hormonal balance in the body that allows either the bone formation in the fetus or the sex formation and the development. We have then been said that this was not real, it was on human cells. We were the only group working on human cells. We have published dozens of papers in international peer-reviewed journals, but Monsanto's or others who have, in fact, built these products, they say, well, it's not real because it's not in vivo, it's just in vitro. So then we have conducted an in vivo experiment on rats.
We had, in fact, Roundup alone that gave, and we understand why it gives these results. Yes. But we had the GMO treated with Roundup and GMO alone. And we saw the same kind of pathologies, and we understood why. And we had, in males, overall liver and kidney diseases, also some skin and kidney tumors from the 4th month of the experiment. But also the mammary tumors in females, but also liver and kidney disease. So the GMO, full of Roundup, the maize NK603 full of Roundup, was able to give the same pathologies to rats. That's what we have demonstrated in our study. Not only Roundup alone, but GMOs treated with Roundup. Our biggest surprise was to see that the GMOs not treated with Roundup were also being able to go through the same pathway and to give the same pathologies. So we are comfortable, and this is why it was published in the best journal in food toxicology in the world. Which is? Which is Food and Chemical Toxicology in North America. Las empresas saben que sus productos son tóxicos, que pueden causar hasta enfermedades o que gente se muera, ¿no? Y dedican mucho tiempo y dinero para tapar los datos que tienen, los datos de la toxicidad de sus productos. Y si no lo supieran es otra cosa, no lo saben, pero en este caso lo saben. Entonces lo que hacen es buscar todos los métodos posibles para atrasar las decisiones, incluidos pues conflictos de intereses, corrupción, desinformación sistemática, sino lo que yo llamo en el libro El Mundo Según Monsanto las revolving doors, las puertas giradas, ¿no? Por ejemplo, tomamos el caso de un vicepresidente de Monsanto que va a tomar una función muy importante en la administración pública, como eso se suele hacer en los Estados Unidos, pero aquí también, ¿no? Y después, regresa a Monsanto. Doctor Carrasco, buenos días. Buenos días. Usted, dentro de sus antecedentes, nombró que fue presidente del CONICET. ¿Tomé bien nota? Sí, fui presidente del directorio del CONICET entre el 2000 y 2001. ¿Usted conoce que por decreto de 21 del 2009 del Poder Ejecutivo Nacional se crea una Comisión Nacional de Investigación en el ámbito del Ministerio de Salud bajo la coordinación de la presidencia del CONICET? Sí. ¿Conoce el informe que se realizó, digamos, evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente? Así es, lo he leído completo. ¿Usted integró esta comisión? No. Ni la comisión tuvo en cuenta mis resultados. Ahí tenemos un informe en el cual difiere tangencialmente con sus apreciaciones y está realizado por investigadores del CONICET, es decir, digamos, colegas suyos. Estos investigadores del CONICET también no dicen todo lo que tienen que decir. Doctor, primero ahí faltaba bibliografía, que todos conocíamos y no estaba considerada. Ahí se dijeron cosas que no fueron hechas, porque se le recomendó a esa famosa Comisión 2109 que había que hacer más estudios en el campo. Eso está escrito en las conclusiones finales de ese estudio. Y además, y esto como una especie de perlita, uno de los investigadores había sido miembro de la CONAVIA que aprobó en el año 96, en 80 días, el paquete tecnológico, el doctor Gersa, de la Facultad de Agronomía, que tenía, digamos, trabajos publicados con gente de Monsanto. Así que yo podría decir que esa comisión, se lo digo a usted porque lo he dicho en todos lados, esa comisión no tenía grado de objetividad y neutralidad suficiente porque no estaba toda la bibliografía, era minusválida, sobre todo en aquellos aspectos que tenían que ver con salud humana. En los párrafos dedicados a Eric Celanini son de una falta de honestidad intelectual porque está minimizado. Si hubieran tomado el verdadero peso específico de esos trabajos de los años 2002, 2003, 2004... Está, doctor Carrasco, ya está contestada la pregunta porque si no nos vamos... ¿Va a hacer alguna otra pregunta, doctor? No. Doctor Carrasco, gracias por su colaboración. Queda desocupado y puede permanecer en la sala. No, por favor, lo dije el primer día. Eso no se lo voy a permitir. Esto no es una cancha de fútbol, señores. Acá estamos trabajando, esto es un tribunal, estamos sobre una decisión y hay 3 personas imputadas.
O sea, el mismo respeto que tiene Termorulado lo deben tener ustedes. Lo vuelven a repetir y van a ser desalojados de la sala. Bueno, muchas Doctor gracias Carrasco a todos. puede permanecer en la sala si así lo desea. El tribunal va a salir un cuarto intermedio de 15 minutos. Pueden ingresar a pistas ya en negrisa. El derecho al medio ambiente no debe pasar por arriba de otros derechos. Acá hay derechos que son anteriores y son tan importantes como el medio ambiente como el derecho a que una persona se le respete su posibilidad de progresar socialmente. Esto es una foto tomada de Google Earth donde Puerto Sangó es una especie de península que se inserta en un mar verde. Esto que he marcado acá es el campo de Parras. Pero todo esto, Córdoba, el cinturón verde que es toda esta parte, está sembrado y está fumigado en forma terrestre y en forma aérea con productos, calculo que permitidos, yo no voy a hablar por todas estas personas que están acá. Explíquenme con algún grado de certeza, algún técnico, de que si sienten picazón ahí, si no vino de ese campo, 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 o de cualquiera de los que están alrededor. Es imposible. Esto simplemente lo hago para tratar de traer un poco de sensatez a esta causa en la cual hablamos desde elementos muy fundamentalistas, como decir de que los agrotóxicos son armas químicas, armas que matan. Una vez que conozcamos, vamos a dejar de tener temor, vamos a erradicar esta epidemia de temor respecto al uso de los agroquímicos. Si la soja vale lo que vale, la Argentina no tiene en el futuro, ni a corto término, ningún tipo de problema dramático, en orden a nada. Ni se plantea el tema de la salud, ni se plantea el sistema productivo. Lo que le interesa es el precio, el rinde, las hectáreas que han sido destinadas a producir soja, a quienes le vendemos, y que los que a quienes le vendemos no nos requieren, ni nos emplazan, ni nos demandan un cambio. Esta es una causa científica y, a su vez, ideológica, planteada por la nueva derecha de la Argentina, que es el movimiento de los ecologistas y ambientalistas derrotados en todo el mundo, que a su vez es una garantía de la pobreza y del hambre para millones de personas, si las fórmulas que propician llegasen a prosperar. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de producción queremos? ¿Cómo paliamos el hambre? Todo eso está en discusión. En este momento único de la historia de la Argentina, que le va a permitir en el año 2013 evitar una verdadera catástrofe económica. La soja llegó en Chicago al precio más alto de su historia. La soja que propician los ambientalistas, los ecologistas, la nueva derecha verde, derrotada en todos los países del mundo, electoralmente, propicia otra cosa. Nada más. We are constantly told ecological farming is inefficient. But the efficiency is measured on a very false ground. Actual efficiency is how much are you using as input to produce as output. Productivity is output per unit input. Now, in industrial farming, the input is lots of chemicals, lots of capital, lots of water, lots of land. And in an ecological system, I have zero cost and high output. And because nature evolves, because humanity evolves, this output can keep increasing. But in the case of chemical farming, industrial farming, agribusiness-dominated farming, the costs go up, the same industry sells you the inputs, the prices go down for the farmer, farmers are trapped in a negative economy. In the rich countries, they get a subsidy to match this and keep it going. In countries like India, they get wiped out. Large-scale farming produces many negative externalities, loss of biodiversity, environmental pollution, pollution of the soils and the water,
loss of rural development with very few employment created. But none of these negative externalities are actually integrated in the costs that is paid by the consumer for that type of food. Conversely, small farms produce positive externalities. They maintain the ecosystems, they create employment, they provide agrobiodiversity, but they are not rewarded for these services. La intervención global de los gobiernos va a tener que ser importante también en el mercado alimenticio. Y la producción de alimentos, insisto, tiene que ver fuertemente con otro concepto que nosotros no podemos perder y que es el de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un derecho soberano justamente de los pueblos, no para comer solamente, sino para producir su propia comida. ¿De qué manera? A su propio estilo. ¿Bajo qué pautas? Sus propias pautas. In the United States, they're growing huge amounts of Roundup-resistant soya. 60% of it is going to feed animals. About 30% is going to run cars through biodiesel. Only 2% is available for human food. So growing commodities is not providing food. That is why 1 billion people are hungry. And whatever food is being provided is so deadly for our health, 2 billion people are sick because of the way industrial food is produced. So the idea that industrial food, monocultures, GMOs are the solution is totally false empirically. It's empirically false because a unit of land with biodiversity, farmed ecologically, produces more food and nutrition with lower costs and lower inputs. So we've got to maximize nutrition by minimizing the use of land and water. And the only way to do this is through ecological farming. Señor Sosa, ¿dónde vive usted? En Barrio Ituzaingó Anexo. ¿Hace mucho tiempo que vive ahí? Hace 25 años. ¿Ha tenido algún problema usted en el barrio, digamos? Sí. ¿Y de qué naturaleza? El tema fue en el 2007, con mi señora, se llama Sandra Raquel Reynoso, enfermó un 28 de abril. Un día domingo que estábamos almorzando, empezó a sentirse mal, a devolver la comida y la llevé al lugar más rápido. Y le dije, doctor, ¿qué pasa? Y no me decía, y no me decía. El otro día le volví a preguntar qué pasa, no, y no me decía. Como el día jueves me llama el médico y dice, Meni, te voy a decir la verdad. Dice, tu señora tiene un cáncer. Ya está todo ratificado, no hay nada que hacer, dice. Así tuve que ir a decirle a mis hijos, la nena tenía 4 años, el varón tenía 10 años y la otra nena tenía 11 años. Y yo en ese momento no sabía qué hacer, estaba totalmente desesperado. Y de ahí empecé a velar por mis hijos, porque yo tenía miedo de lo que le pasara a mis hijos. Y el viernes pasado me entregaron los análisis de la nena. La nena más grande, de 15 años, tiene 3 agroquímicos en la sangre. La nena que tiene 9 años tiene un agroquímico en la sangre. ¿Tiene qué? Un agroquímico tiene en la sangre la nena más chica. Y ahora le van a hacer un ataque cerebral, porque ya hace 3 años que se está quedando de grado. Y el nivel de daño psicológico que le hicieron desde que no está su mamá fue terrible. Y bueno, y yo le digo sinceramente, tengo miedo y no tengo los medios para poderme ir de ahí. Tengo miedo que se me vayan a enfermar los niños, porque ¿qué futuro le voy a dar a ellos? Yo para ellos ahora yo no tengo ningún futuro. Yo sé que si no me voy de ahí no voy a llegar a nada a mis hijos. Solamente lo que van a encontrar, pienso yo,
Es la muerte, nada más. Otra cosa no sé qué hacer, le digo, la verdad, no sé. What is this crazy world? Taking the people as guinea pigs? This is the reason why we have so many long-term pathologies. They are called the environmental pathologies, like nervous disease, hormonal disease, cancers, but also immune disease, and also malformations of the kids at birth. They are not hereditary, but they are due maybe to these pollutants that do enter the baby during the time when the lady is pregnant. Murieron muchas personas, mucha gente. En mi cuadra queda una sola familia sana. Y es difícil recordar a Sandra, que tenía 30 años y murió, a Susana, de 32 años y murió, a don Juan, que también falleció, a doña Verdura, a don Verdura, o sea, casi todos los vecinos se nos han muerto y hemos quedado poco y uno de cada familia, y todos los demás están enfermos. Entonces vos decís, ¿qué expectativa? Va a crear un precedente para el resto, lo único, y va a salvar vidas. Pero a nosotros ya llegó tarde la justicia. Muy buenos días para todos. Y aquí en Córdoba se va a conocer en horas del mediodía esta sentencia en un juicio que es realmente histórico y que va a sentar precedentes en el país. La causa comenzó por una denuncia iniciada en el año 2001 por el grupo de madres de barrio Ituzaingó Anexo, que tienen sentados en el banquillo de los acusados a 2 productores y a un aeroaplicador. ¿De qué? Tomen asiento. Bien. Bueno, luego de una ardua discusión y deliberación, como podrán ser conscientes todos los que están en esta sala y las partes, hemos arribado finalmente a una conclusión. Bien, por el resultado del acuerdo realizado, el tribunal resuelve, primero, absolver por unanimidad a Jorge Alberto Gabrieli por el hecho que se les atribuía en el grado de instigador sin costas. Segundo, declarar por unanimidad a Francisco Rafael Parra, autor penalmente responsable del delito previsto por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos y, en consecuencia, imponerle la pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional y la pena de inhabilitación especial por el término de 8 años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos, todo con costas. Declarar por mayoría a Edgardo Jorge Panchelo, coautor responsable del delito previsto por el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos y, en consecuencia, imponerle la pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional y a la pena de inhabilitación especial por el término de 10 años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos, todo con costas. Eso es todo. El juicio concluido. No tengo nada que decir. La verdad que no. ¡Nuestro hijo! ¡Eso queremos decir! ¡Que nos devuelvan a nuestro hijo! ¡No! ¡No puede Llantos a esta hora, Raúl es muy triste.
A ver, estamos haciendo... Queremos terminar con esto. Yo creo que también es el principio del fin de esto, que nos sigan matando. Entendemos que esta jurisprudencia va a sentar el precedente. Señores, esto es delito. Doctor, ¿por qué no se dio la prisión efectiva? Es una consideración del juez. Sofía, un poco más tranquila, ¿querés darnos No quiero hablar. Bueno, ahí se va. Seguir reclamando justicia por los pueblos fumigados. Esta es la puerta que se abre, compañeros. La justicia de Córdoba ha declarado que esto es un delito, que no se puede seguir envenenando a la gente para que algunos se hagan ricos. Esto es lo que hemos logrado, compañeros, y lo hemos logrado con la lucha de todos nosotros. Conforme con el fallo, es muy poco para el dolor tan grande que llevamos dentro. Yo la tengo que llevar por vida, por la salud de mi nieto, que es lo que más peleo, y por la mía. Quiero que los otros pueblos, si nosotros ya hemos perdido tantos familiares, tantos compañeros nuestros de nuestra lucha, si Dios nos da vida para seguir, pero quisiera que los demás pueblos peleen y luchen por sus hijos para que no salgan con malformación como el nuestro. No tengo más palabras para decir. Gracias. Este fallo abre la posibilidad de que ahora en adelante, cuando los vecinos van a parar a un mosquito que está fumigando y contaminando el barrio y se encuentran con que la policía está custodiando al mosquito, ahora la situación tiene que ser al revés. La policía tiene que ir con los vecinos, parar al mosquito y detener a la gente que está envenenando, porque quedó claro que esto es un delito y que pueden, si tienen antecedentes, pueden ir a la cárcel. También es cierto que ellos son el eslabón más débil de la cadena del agronegocio, que son los pequeños productores, y los más culpables de este sistema son principalmente las empresas transnacionales y los grandes pools de siembra y el sistema científico que lo avala. It's time to make peace with nature. And in making peace with nature, we allow nature to provide the abundance we need, the real food we need. But farmers acting in partnership with the earth aren't enough. Everyone must eat. And it is time all of society wakes up to the fact that a diet of toxics is a diet for death. It's a diet for disease. It's a diet for cancer. And we need to vote in our daily meal how we eat. Every meal, our breakfast, our lunch, our dinner, must be eating for revolution. And if every citizen who has the capacity starts to say, I'll only eat organic, I will make sure I create a cooperative with the producers who make a cooperative with the earth, that is where the shift starts.